El episodio número 68 del Desafío Siglo XXI dejó una marca profunda entre los seguidores del programa, y sobre todo, dentro del equipo Gamma, que vivió una de las jornadas más amargas desde el inicio de la competencia. La razón, un error cometido por Hyo durante la prueba contrarreloj en el box rojo, que no solo les arrebató la victoria, sino que desató una crisis interna que podría cambiar el rumbo de todo el grupo en esta nueva etapa de dos equipos. La jornada comenzó con la habitual mezcla de nerviosismo y expectativa. Desde que Andrea Serna anunció que el desafío sería contrarreloj y que el equipo ganador se quedaría con toda la comida del ciclo, la tensión se apoderó del ambiente. En cambio, el grupo que ocupara el segundo lugar no recibiría absolutamente nada. Esa presión, combinada con el cansancio acumulado y las altas temperaturas, fue el detonante de un error que nadie esperaba. Los integrantes de Gamma llegaron al box rojo con la determinación de demostrar que, pese a la reconfiguración de los equipos, seguían siendo una fuerza sólida. Durante los primeros minutos, todo parecía marchar a la perfección. Grecia se movía con agilidad y precisión en el tablero, mientras Hyo, Camilo, Mencho y el resto del equipo la alentaban a gritos. Pero en una competencia donde cada acción debe ser medida al milímetro, el exceso de energía puede volverse en contra. A medida que la prueba avanzaba, la rivalidad entre Gamma y Omega se intensificaba. Ambas escuadras se encontraban prácticamente igualadas en tiempo, y el ruido en el box era ensordecedor. En ese instante, Hyo cometió el primero de sus errores. Comenzó a gritarle a Rosa y Manuela, integrantes del equipo contrario, tratando de romper su concentración. «Vamos, más rápido, no se equivoquen ahora», vociferaba desde su zona, con la intención de desestabilizarlas. Sin embargo, en ese intento de jugar con la mente del rival, terminó perdiendo la calma él mismo. Mientras Grecia completaba su parte del recorrido y todos se preparaban para el sprint final hacia la meta, Hyo, en un impulso de adrenalina, corrió al frente y presionó el botón que debía ser activado por su compañera. El gesto fue casi instintivo, producto del nerviosismo del momento. Pero esa fracción de segundo cambió todo. Al darse cuenta del error, Hyo y Grecia tuvieron que devolverse corriendo para corregirlo, y esos segundos de retroceso fueron suficientes para sellar el destino del equipo. El cronómetro lo dejó claro. Gamma terminó con un tiempo de 00, 13, 59, 344, mientras Omega marcó 00, 13, 45, 415. Una diferencia de apenas 14 segundos, pero más que suficiente para decidir quién comía y quién no durante los próximos días. En una competencia donde el hambre, la fatiga y la moral son factores determinantes, ese resultado fue devastador. La reacción fue inmediata. Cuando Andrea Serna anunció el desenlace, la cara de Hyo lo decía todo. Pasó de la euforia al desconcierto, y del desconcierto a una mezcla de frustración y vergüenza. El silencio del equipo Gamma contrastó con los gritos de alegría de Omega, que celebraba su triunfo sin poder creer lo cerca que había estado de perder. «Es increíble», comentó Andrea Serna, con un tono que reflejaba tanto sorpresa como empatía. Solo 14 segundos hicieron la diferencia para que un equipo se quedara con toda la comida este ciclo, y el otro sin nada, pero más doloroso aún es pensar que, si Gamma no se hubiera equivocado presionando ese botón, el equipo ganaba. Las palabras de la presentadora fueron como un eco que retumbó en el rostro de Hyo, quien apenas podía sostener la mirada. Sus compañeros estaban desconcertados. Mencho, el más temperamental del grupo, no tardó en expresar su enojo. Se acercó a Hyo, sin levantar demasiado la voz, pero con un tono firme y cargado de molestia, le reclamó. «Nos costó la prueba, hermano. Teníamos todo para ganar. Eso no podía pasar». Hyo, con la respiración entrecortada por el esfuerzo y la tensión, no intentó excusarse. «Sí, lo sé. Fue mi error. No hay excusas. Si llegamos a una muerte y uno de los muchachos está en riesgo, lo voy a dejar pasar. Lo prometo». La frase cayó como una bomba. Camilo, que escuchó de cerca, reaccionó casi de inmediato. «Esa es una decisión cobarde, Hyo. Nadie tiene que regalar nada aquí. Todos estamos para luchar». El ambiente se volvió aún más tenso. Algunos miembros intentaron intervenir para calmar los ánimos, pero la tensión era evidente. Por primera vez desde que el equipo se consolidó, se notaba una fractura emocional. Horas después, en una entrevista individual, Andrea Serna le preguntó a Hyo sobre lo sucedido. Él, con el rostro aún marcado por la frustración, explicó. «No fue por gritar a las chicas ni por tratar de desestabilizar. No fue eso lo que me desconcentró. Simplemente no escuché bien la indicación y me adelanté. Me faltó calma, como siempre. Me ganó la adrenalina».
Detrás de sus palabras había un reconocimiento sincero, pero también una carga emocional evidente. Como exmilitar y modelo, Hyo siempre se había mostrado disciplinado y enfocado, pero en esta ocasión su impulso lo traicionó. En el desafío, donde la mente es tan importante como el cuerpo, esa falta de control puede costar caro. De regreso en la casa, la atmósfera era completamente diferente. Nadie celebraba, nadie hablaba. Solo se escuchaba el sonido del viento golpeando las paredes del lugar. Algunos, como Grecia, preferían no mencionar lo ocurrido. No vale la pena seguir dándole vueltas, dijo en voz baja, aunque su rostro mostraba decepción. Mencho, en cambio, seguía molesto. No puede ser que perdamos por algo tan básico. Estamos en una etapa donde los errores se pagan caro. Hyo, por su parte, se aisló del grupo. Se le vio sentado junto a la arena, mirando el horizonte, sin pronunciar palabra. Era evidente que cargaba con una mezcla de culpa y miedo. No era solo la frustración por haber perdido, era la sensación de haber fallado a su equipo, a sus compañeros y a sí mismo. En un entorno donde cada acción es observada y juzgada, esa carga puede convertirse en un peso difícil de soportar. Esa noche, el silencio se mantuvo en la casa Gamma. Nadie tenía hambre, aunque irónicamente, tampoco habría comida. El ambiente estaba cargado de pensamientos cruzados. ¿Cómo se recupera un grupo después de una derrota así? ¿Cómo se reconstruye la confianza cuando uno de los suyos, por un error mínimo, los deja sin energía para los próximos días? Las cámaras del programa captaron a Camilo intentando levantar los ánimos del equipo. Ya está, no podemos quedarnos en el error. Si seguimos pensando en eso, el próximo desafío nos va a pasar por encima. Tenemos que cerrar este capítulo y salir más fuertes. Sus palabras lograron romper un poco la tensión, pero el rostro de Hyo seguía reflejando una profunda tristeza. Yo sé que fallé, murmuró en voz baja. Pero no quiero que este error nos divida. A la mañana siguiente, el exmilitar decidió actuar diferente. Se levantó antes que todos, comenzó a entrenar solo, corriendo alrededor de la arena, haciendo flexiones y ejercicios de resistencia. No era solo entrenamiento físico, era una manera de liberar la culpa. Quería demostrar con hechos que aún estaba comprometido. Poco a poco, algunos compañeros se le unieron. El gesto no pasó desapercibido, más que una rutina, parecía una señal de reconciliación silenciosa. Sin embargo, el juego no se detiene. El desafío a muerte se aproxima, y la promesa de Hyo, ceder su lugar si un compañero quedaba en riesgo, todavía resonaba entre todos. Algunos lo tomaron como un acto de nobleza, otros como un signo de debilidad. Camilo fue claro: aquí nadie se rinde. Si cometiste un error, lo corriges en la arena, no abandonando. Los días transcurrieron entre el hambre, la tensión y la incertidumbre. El cuerpo de los participantes comenzaba a resentirse, pero lo que más pesaba era la parte emocional. Grecia, en una conversación privada, reconoció que la situación con Hyo había afectado al grupo. Él siempre fue de los que más empujaba al equipo, el que daba ánimo. Pero ahora lo veo apagado, inseguro. Y eso se siente. La producción del programa captó un momento clave. Andrea Serna visitó la casa y habló directamente con Hyo. ¿Sientes que tu error te define?, le preguntó. Él, tras una larga pausa, respondió: no debería, pero siento que sí. No por lo que pasó, sino por cómo afectó a los demás. No sé si logre que confíen otra vez en mí. Ese comentario reveló la verdadera batalla que Hyo estaba librando, una lucha interna entre la culpa y la necesidad de redimirse. En el desafío siglo XXI, la resiliencia emocional es tan importante como la fuerza física, y él lo sabía mejor que nadie. Mientras tanto, en el equipo Omega, las cosas parecían más tranquilas. Celebraban discretamente su victoria, conscientes de que el hambre del rival podía convertir a Gamma en un enemigo mucho más peligroso. Van a venir con todo, advirtió Rosa. Y eso puede jugar a su favor. De vuelta en Gamma, la convivencia comenzó a recomponerse lentamente. Mencho, tras varios días de silencio, se acercó a Hyo. Ya fue, hermano. Todos fallamos alguna vez. Lo importante es cómo te levantas. Ese gesto, aunque simple, marcó un punto de inflexión. Por primera vez desde la derrota, se vio a Hyo sonreír tímidamente. Con el paso de las horas, el ambiente en la casa cambió. Ya no había reproches, sino determinación. El grupo entendió que el error no podía borrarse, pero sí podía servir como lección. Y Hyo, consciente del peso de su responsabilidad, prometió que en la próxima prueba daría todo, sin margen para fallar. El público,
que seguía cada detalle a través de las redes, se dividió. Algunos lo defendían, resaltando su honestidad y sentido del compañerismo, otros criticaban su falta de concentración y pedían su salida del programa. Pero lo cierto es que su historia se había convertido en una de las más comentadas del desafío. En las horas previas al siguiente enfrentamiento, Gio se mantuvo en silencio, enfocado, diferente. Había aprendido de la forma más dura que un segundo de impulsividad puede cambiarlo todo. Esta vez no habrá errores, dijo con voz firme mientras el equipo se preparaba para entrar nuevamente al box. En el fondo, todos sabían que el verdadero desafío de Gio no era contra otro competidor, sino contra sí mismo. La redención no se mide solo ganando una prueba, sino enfrentando el propio miedo a fallar. Y esa era, quizás, la lección más importante que le había dejado su error en el box rojo. Porque en el desafío siglo XXI, los errores no solo se pagan con derrotas, se pagan con noches de reflexión, con miradas que pesan y con la oportunidad, o la condena, de demostrar quién eres realmente cuando todo parece perdido. Y aunque el cronómetro se detuvo 14 segundos después de lo esperado, la historia de Gio apenas comenzaba. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu comentario.